Hola de nuevo. Enseguida les voy a preguntar a los tres invitados que me acompañan esta noche quién creen que está detrás de esa puerta. El próximo martes se celebra el Día del Orgullo y por ello hemos querido programar dos títulos de nuestro cine que tratan la diversidad sexual a través de puntos de vista y de personajes muy interesantes, tanto como nuestros invitados de hoy. Es un auténtico placer tener en el programa al director mexicano al que ya hemos adoptado aquí en España, Manolo Caro. Él es autor de fantásticas series, por ejemplo, como La Casa de las Flores o Alguien tiene que morir. ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar aquí. Es la primera vez que estoy en este foro y me encanta. Y bueno, con estos compañeros. Y yo feliz de que estés con nosotros. Recibimos también por primera vez en el programa a una mujer fantástica, la periodista y escritora Valeria Vegas. Es autora de Las Memorias de Veneno, Vestidas de Azul o Libérate. ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí, o sea, muy bien de que hayáis puesto estas dos películas que son como muy míticas para el colectivo LGTB y en general para el cine español. Sobre todo Vestida de Azul, que es una película que ahora hablaremos que no se ha visto prácticamente en televisión. Sí, qué ganas de que la volváis a poner, porque yo creo que hace mucho que no se pone en televisión española. Para mí también ha sido un descubrimiento, que yo voy también descubriendo muchos títulos. Y completando la terna, Luis Parés, historiador, colaborador habitual del programa. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, encantado también. Ya os decía la primera pregunta que os iba a lanzar. ¿Quién creéis que está detrás de esa puerta de la película que acabamos de ver? Yo creo que él, porque es el único que lo tiene con todo lo que le ha pasado, ¿no? Que le daría ilusión y que le pondría esa cara de felicidad y que también sería como reconciliar a los personajes, ¿no? Yo creo que también el joven amigo, porque no llega a ser nunca amante, ¿no? El personaje que interpreta Toni Fuentes. Porque es que si no nos explica esta reacción de sorpresa. Entiendo que no puede ser su hermano, que se haya reconciliado con el hermano. Pero sabéis que a Simón Andreu no le dijeron quién estaba detrás de la puerta. ¡Ay, qué bueno! Si te digo la verdad, ni siquiera Eloy de la Iglesia me contó lo que pasaba y quién estaba detrás de la puerta. Yo deduje lo que quise. Decidí que tenía que sonreír después de mirar por la mirilla. Sí. A mí lo que me ocurre siempre con Los Placeres Ocultos es que se extiende muy bien en la historia, pero en los últimos 5 minutos ocurre un poco la vendetta, el bajón, llegar y abrir la puerta y te quedas con ganas de que incluso abra esa puerta, ¿no? Y que la historia continuase o se diesen un abrazo. Bueno, enseguida vamos a seguir hablando de Los Placeres Ocultos, pero voy a haceros alguna pregunta más genérica. ¿El cine o el audiovisual, las series, como herramienta para mostrar la diversidad sexual? ¿Qué importancia le dais vosotros? Bueno, yo creo que hoy en día no puedo pensar en hablar de la diversidad sexual sin pensar que el entretenimiento y el cine y el teatro y la televisión son herramientas claves para que la sociedad podamos visibilizar, ¿no? Tantos temas, tantos personajes que estuvieron tanto tiempo censurados, tanto tiempo como marginados. Y a mí me pasa mucho en mi país que cuando yo empecé a hacer cine, empecé a hablar de esos temas, todo el mundo me parecía como un poco patético creer que se sorprendieran y que la gente creyera, por ejemplo, cuando salió La Casa de las Flores, que México no iba a estar preparado y decían esa serie iba a ser muy de nicho y de repente fue un pelotazo porque la gente quiere verse identificada y sabe y es una realidad y estamos presentes y hay que hacer sonar nuestra voz. Y además que entendemos el cine como un lenguaje, ¿no? Y creo que a través de ese lenguaje llegas a un público que no es solo la comunidad LGTB, estás llegando a las familias de esa comunidad LGTB, las personas LGTB tenemos padres, vecinos, hermanos, parejas, entonces creo que estás formando un dialecto para que el espectador empatice y el espectador no tiene por qué ser únicamente una persona LGTB. Aparte de que descubras mundos, ¿no? Que también es muy importante que la gente encuentre referentes en el cine, era de las pocas formas que se podía entonces en los años 70 encontrar referentes. Yo creo que el cine además tiene en su propio espíritu tiene como una forma de ser como de vanguardia social. Es decir, que no se trata tanto de normalizar algo que ya está presente en la sociedad, sino de detectar cosas que han de estar más presentes en la sociedad y amplificarlas. Es un poco lo que propone Eloy de la Iglesia, ¿no? O sea, quizás esos debates no estaban tan presentes en la sociedad de los años 70, pero él se da cuenta que sí que tienen que estar presentes. Es decir, usa el cine como amplificador. Vamos a echar la vista atrás. ¿Desde cuándo y cómo se ha retratado al colectivo LGTB y la diversidad sexual en nuestro cine? Es verdad que también hay muchos armarios y cada armario ha tenido una vía, ¿no? Sí, es verdad que lo primero que empieza a retratarse es la homosexualidad masculina y siempre se hace desde la burla, ¿no? La censura concede estos personajes siempre que estén destinados a la mofa. Fifi, amor mío, ay, ¿dónde se ha metido lo más bonito del mundo? Hay ejemplos tipo, imagínate, No desearás al vecino del quinto, que fue una película taquillerísima hasta que llegó Torrente, decían que era la película más taquillera.
Pero es verdad que al final está el personaje para reírte de él, luego resulta que no es homosexual, es decir, que encima hay detrás un entramado más complicado. No quita que estas películas no tuviesen actores excelentes e historias maravillosas. Luego es verdad que la homosexualidad femenina, las lesbianas, en el cine solo empiezan a aparecer cuando llega la transición, ¿no? En aquel cine de destape, en las películas clasificadas S. ¿Por qué? Porque estaban hechas para vista del hombre, estaban hechas para el morbo de ese momento y del cine de ese momento, no importaban las historias. Y en esa misma transición es cuando entran las personas trans y entran como entró la homosexualidad masculina, ¿no? Destinada a la burla y a la mofa, salvo excepciones como Cambio de sexo de Vicente Aranda o ahora mismo Vestidas de azul. Un capítulo aparte merecería el cine de Almodóvar, por el que te voy a preguntar porque sé que eres también muy fanático, pero sí que es verdad que Almodóvar desde el principio nos ha mostrado esa diversidad sexual. Sí, Almodóvar sí, lo bonito es que Almodóvar es explícito, lo tiene tan normalizado y tan asumido que esa es la vida real, que lo muestra sin ningún tipo de atadura, sin ningún tipo como de clandestinidad, porque la homosexualidad sí que aparecía en el cine español en los años 40, en los años 50, pero tenías que entender el contexto. Por ejemplo, hay unos cortos maravillosos de Miguel de Molina en los años 40, donde él tiene novia y tal, pero claro, su forma de cantar, su forma de bailar, si tú entiendes lo que es Miguel de Molina y lo que significa, entiendes perfectamente de lo que va. Nate pío, me voy de tu vera, olvídame ya. La película Almodóvar rompe con eso y dice, es que aquí no hacen falta armarios, no hacen falta etiquetas, no hacen falta excusas ni cortapisas. En la vida real estas personas existen, te las encuentras y puedes hablar con ellas, mostrémoslas. Yo creo que el gran éxito de Almodóvar, por lo menos a mí como público, es que no hay un juicio, habla de la libertad sexual, o sea, de la libertad de asumirlo, de vivirlo, y sin ningún tipo como de armario, o sea, no va diciendo, ahora vamos a abrir y esta película va de un hombre homosexual o de una lesbiana. No, es como, estos personajes son tan cotidianos y viven una libertad sexual con una normalidad y como debe de ser, que nunca la podrías etiquetar en esto que hablaba, ¿no? De que pareciera que hay una fijación de etiquetar a la comunidad y al colectivo siempre, ¿no? Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Además, Almodóvar tiene para mí un mérito importante y es que es muy explícito, como ha dicho Luis, a la hora de abordar los temas y el sexo. Luis de la Iglesia no era tan explícito con el sexo, ¿no? Recurría mucho a esa luz que se apaga, es decir, se contaba sin contarse y aún así tuvo muchísimos problemas con la censura, en este caso los placeres ocultos. Directamente no es que le iban a cortar X escenas, decían que iba a estar directamente prohibida, ¿no? Y hubo que pelearla y la prensa apoyó mucho y al año 76 ya estábamos fuera de esa dictadura, que se rompiese esos márgenes censores. Se estrena en el 77, pero creo que es una de las primeras películas, si no la primera, que muestra abiertamente a un personaje, al protagonista, que es homosexual, ¿no? Sí, antes Eloy de la Iglesia ya había jugado representando personajes homosexuales que o no se aceptaban a sí mismos o mantenían su deseo dentro de la ambigüedad, ¿no? La semana del asesino, ¿no? Donde de hecho él llegó a filmar un beso entre Eusebio, un beso casto, porque después se ha recuperado y tampoco es nada del otro mundo, un beso entre Eusebio Poncela y Vicente Parra, y eso lo obligaron a cortar. El gran cambio que da Eloy de la Iglesia es que él piensa que España está viviendo un tiempo nuevo, con lo cual se pueden empezar a decir las cosas por su nombre. Y Simón Andreu no oculta en ningún momento su condición sexual. ¿Qué dirían los de tu banco si te vieran en esos sitios en los que te metes? Supongo que lo mismo que dirían los de tu clínica si te viesen a ti. Pero aún así está armarizado, es decir, también es un personaje que levantaba muchas ampollas porque veníamos de ese cine, decíamos antes, ¿no? Donde el homosexual era la broma, era el peluquero, es decir, era esta etiqueta. Ahora te están diciendo, no, es que el homosexual puede ser tu banquero. Y esto ya no nos hace gracia, un homosexual integrado en la sociedad, que es el personaje de Simón Andreu, que es lo que ocurría realmente. Además dentro de una sociedad absolutamente conservadora, la burguesía... Exacto. Al que le permiten ser como es siempre y cuando sea discreto, que es lo que le dice su hermano. Tú puedes ser como seas, pero la discreción está por encima de todo. No puedes olvidar quién eres, ni el cargo que ocupas, ni los apellidos que llevas. Hay muchos puntos que tienen una inteligencia increíble y se nota el tándem que formaban, ¿no? Eloy de la Iglesia y Gonzalo Goicoechea, porque retratan algo que si no estás dentro no lo sabes retratar tan a la perfección, ¿no? Por ejemplo, esa homofobia interiorizada, cuando él acude con el chico al club donde está actuando Paco España, el transformista del momento, ¿no? Que es un acierto, ¿no? Porque es una cosa muy testimonial.
Y el chaval le hace gracia y dice, es que me hace mucha gracia los mariquitas. Y al otro no le hace tanta gracia que a su amor platónico le hagan gracia a los mariquitas, ¿no? Entonces se lo lleva de ahí, se lo lleva a esta especie de whiskería en busca de chicas, porque él no afronta bien tampoco, ¿no? Cómo la sociedad se puede tomar a los homosexuales. Yo con lo que me quedo hoy en día de Los placeres ocultos es como el retrato de la homofobia de todos los otros personajes y cómo reaccionan al personaje principal. ¿Pero qué clase de maricón eres? ¿No tienes aguante para que los cuatro te demos lo tuyo? Y vas a quedar bien servido. ¿Cómo ven esta relación o cómo la juzgan o cómo puedes emitir un juicio sin saber si está ocurriendo o no, solamente por el simple hecho de catalogarlos como gay y ponerlo en una tela de juicio ahí? Pero es un reflejo de la sociedad, es decir, se hacía chantaje con la homosexualidad de las personas, ¿no? Se les hacía sentir que era un delito, que era un pecado. Por eso esa amante despechada que interpreta sublimemente Charo López siente que lo que ella tiene como arma arrojadiza contra la persona que le ha quitado a su joven amante es publicar a los cuatro vientos que es homosexual, ¿no? Y difundirlo con muy mala idea. No sé cómo decirlo. De la acera de enfrente. A mí me gusta mucho la película y creo que es la gran valentía que tiene Elodie de la Iglesia aquí, cómo muestra la sordidez a la que te ves abocado si eres homosexual. Es decir, cómo tienes que visitar ciertos baños, cómo solo puedes satisfacerte en el cine. Es decir, que eso también es algo que lo sabía él por su propia condición. También me llama muchísimo la atención cómo hemos retratado, y que es importante retratarlo, cómo vimos los personajes a veces desde la clandestinidad, una culpa, ¿no? Como una cosa de no sentirte cómodo porque lo estás haciendo, aunque lo quieras vivir, lo estás haciendo en un margen no permitido. Y eso al personaje le cuestiona mucho, ¿no? Piensa que la Loren o Lorenzo llega mañana a trabajar a una fábrica y que tú llegas vestida de mujer y que tus compañeros te dicen, Lorenzo, ¿cómo vienes así? Escucha. ¿Qué harías? Escucha, ¿Qué harías? Volver a la calle vestida de perdona, mujer, donde tus compañeras te tratan como tú te sientes, como una mujer. Cuando ves esta sesión doble junta, es muy interesante porque hay cosas en común. Vamos a ver las cosas que tienen las dos películas. Por ejemplo, una que me ha llamado mucho la atención es que se habla de la homosexualidad o de la transexualidad como una enfermedad. Si tú supieras que existe una inyección capaz de hacerte normal, aunque te costara millones, aunque te quedase sin un solo duro, ¿qué harías? Si inventaran una droga que tú pudieras dejar de ser homosexual, ¿tú te pondrías la droga? Yo creo que es porque se acarreaba todo ese sentimiento de culpa, ¿no? Es decir, parecía que eras más pecador o más pecadora que el resto de la sociedad y era algo que estaba muy instaurado en la mentalidad incluso de las propias personas. De ahí viene luego la homofobia interiorizada y demás, porque te hacen creer que es algo malo, que es una enfermedad, es que es lo que lees, lo que ves y lo que te transmiten. Entonces es normal que luego se planteasen estas dudas de tomarte una pastilla que al día siguiente obrara un milagro que no hay que obrar. Justo a mí en Vestidas de Azul lo que me emociona tanto de esta película, de este documental que vamos a ver a continuación es personajes tan diversos pero tan cercanos, ¿no? Porque son los mismos conflictos, son las mismas piedras en el camino, son los mismos cuestionamientos de la iglesia, de los médicos, de la sociedad, de tu vecino, que pareciera que todo mundo tiene una opinión acerca de los personajes y no les importa lo que los personajes tienen que decir. Que soy hombre para Dios, porque para la tierra yo no soy hombre, tampoco mujer. Soy travesti, o sea, soy la ridiculez de la tierra. Tú en tu libro, Vestidas de Azul, dices que, bueno, que es muy importante este documental, ¿no? ¿Por qué? Que es un punto de inflexión. Pues porque cierra un poco esta oleada de documentales que se venía haciendo, ¿no? El desencanto de Jaime Chávarri, Función de noche de Josefina Molina. Y esto viene a ser pues lo mismo, ese documental que se estrena en salas comerciales. Volvemos a lo mismo. No llega a 300.000 espectadores. No eran todo personas trans, no había tantas personas trans, pero ni siquiera en toda Europa, ¿no? Es decir, que esta película llegó a salas comerciales para que la vieran personas, entiendo que cisgénero, ¿no? Por lo menos el resto del público LGTB, y empatizaran con una historia que entonces ni siquiera la televisión pública alcanzaba a contar, ¿no? ¿Este es el suyo? Sí, soy yo. Lo bonito que tiene Vestida de Azul es que se mete en sus casas, ¿no? Y no les preguntan tú cómo estás, pero sí que crea un ambiente para que sepamos cómo están y cómo se sienten. Es que yo ahí es donde caigo enamorado con este documental, de que sin preguntar y eso empiezas a ver su cotidianidad
y te empiezas a acercar a los personajes muchísimo y les empiezas a tener mucha empatía. Son personajes tan encantadores y tan bien armados y que son disfrutones. O sea, y que tienen sentido del humor, si no, de lo y yo que creo hablan. que el sentido del humor es la gran clave de que Vestidas de Azul salga tan bien librado como sale, ¿no? Saqué más pena que el castigo que nos ha mandado Dios. Saqué más pena, ya la palabra lo dice. Pedazo de maricón. La palabra lo dice. Pedazo de A maricón. mí me llama la atención mucho, más que los testimonios de ella, la intimidad en la que entras, ¿no? Cómo se depilan, cómo se visten, cómo se duchan, cómo hablan con el hermano. Es decir, cosas que están casi más vedadas y son más invisibles que los propios testimonios. Que me gusta que seas así, que prefiero que hubiera sido así, que hubiera sido un carterista o algo así, que hubieras estado en la cárcel, o un subnormal que hubieras estado en una silla de ruedas. Y en un principio iba a ser una película de ficción. La idea inicial de Jiménez Rico no era un documental, era hacer una película de ficción. Y yo siempre apuesto que si hubiera sido una película de ficción hubiera sido bastante fallida, porque hay un largo recorrido en cuanto a títulos fallidos con la temática. El acierto fue que esa cámara entrase en su casa y que viésemos sus problemáticas, que opinasen sobre las familias, sobre si quieren ser madres, sobre las operaciones, sobre un montón de dilemas, ¿no?, que hasta entonces no se les había preguntado. Todas me criticaron muchísimo. Pero yo no sé lo que pasa, que todas las que va a operarse, quiero que me pongan la misma forma de la peso de la Lore. ¿Le costó a Jiménez Rico que se abrieran en canal, que se quitaran las corazas? ¿Tú le entrevistaste a propósito para el libro? Pues él me acuerdo que me contó que, claro, encima no era vídeo, tienes que echar película y película, y él era consciente de que tenían que pasar 3 horas hasta que ellas tocasen temas trascendentes. Y él decía, bueno, estábamos en el Palacio de Cristal y pasaron 3 horas hasta que salió un tema que dije, aquí. Yo les dejé que se identificaran, que se manifestaran tal y como ellos son, que improvisaran sus diálogos, que vivieran sus vidas, sus situaciones, y yo lo único que hacía era provocarlos para que fuesen más sinceros, más veraces y más auténticos, pero sin pauta alguna. Lo que sí que hice es, una vez que rodé el inmenso material que rodé, que fueron muchísimos metros, entonces es cuando me encerré en la sala de montaje y ahí realmente es cuando nació el guión. Estamos hablando de la importancia de este documental en su momento, año 83. Claro, en ese momento nos pensábamos muy modernos, muy progresistas, pero ¿la España en la que transcurre esto era tan moderna, tan abierta realmente? Bueno, yo creo que esta película te lo muestra. No lo ella, o sea, nos queda mucho camino por andar, pero también tenemos que ser conscientes de que solo 8 años antes todavía estaba Franco vivo. Es decir, lo que muestra el cine de la Iglesia, lo que muestra las primeras películas de Almodóvar, lo que muestra Vestida de Azul, es que había algo latente, una especie de magma que estaba a punto de explotar, al cual el cine estaba dando forma para que quizá la sociedad lo hubiese representado y lo pudiese entender mejor. Sí, España sí que estaba atrasada socialmente y sobre todo emocionalmente. Esta película se muestra, ¿no?, la soledad en la que viven ellas. Pero casualmente en ese país tan retrasado emocionalmente se podían hacer películas reivindicando una puesta al día, con lo cual tan mal no estaban. Yo hablando como extranjero, porque soy de México, algo que me enamora muchísimo de los proyectos es que se les ve, aunque los veas hoy en día, en el 2022, se les ve la libertad, la apuesta y el riesgo, y eso se agradece muchísimo. Y también como extranjero se agradece pensar en un país que estuviera hablando de estos temas y con esa profundidad y no haciendo una caricatura de los personajes como lo estábamos acostumbrados. Y 8 años después de haber tenido una dictadura. Disculpa, Manolo, por esto que apuntas. Es que esta película, tanto Los placeres ocultos como Vestida de Azul, era imposible hacerla pre-año 75, pre-año 76, si me apuras. Imposible. No se hubiera hecho. La primera vez que aparece un personaje trans en el cine español es en el año 68, en una película de Pedro Lea que se llama Días de viejo color. Ella aparece interpretada por María Martín, que es una actriz fabulosa. Interpreta este personaje de una chica trans para que el español que ve la película reciba ciudad de francesa. Qué modernos son los franceses, qué desviados y estas cosas que nos vienen de fuera. Es decir, en el 68 se permitió introducir un personaje trans de nuevo para dar una lección a la sociedad, sin ninguna intención de abrir camino. Claro, hablamos de la transexualidad y yo quiero mencionar Veneno, la serie Veneno. Qué maravilla, qué soplo de aire fresco. Ahí los Javis apostando por un proyecto. Qué bien, ¿no?, que en todos estos años se haya llegado a series como esta. Sí, totalmente. O sea, que ha tenido además una acogida internacional incluso, ¿no? Pues sí, ya era hora, o sea, siento decirlo por la parte que me toca, pero es verdad que venimos
pues eso, de haber tenido una ficción que le debía mucho al colectivo trans, una ficción española que le debía mucho al colectivo trans en cuanto a series, que eran siempre o personajes episódicos, o sea, siempre episódicos y siempre destinados a la burla y a la mofa. Esto no ayudaba nada. Entonces, de pronto que cuentes una historia que no tiene que ser solamente la de Cristina, puede ser la de cualquier otra mujer en sí, es decir, estás hablando de un personaje que te lo puedes extrapolar perfectamente y entender que es la historia de un colectivo o de muchas mujeres. Y una cosa que me gusta mucho de Vestidas de Azul y que me gusta mucho de Veneno, y lo he comentado en esta ocasión con los Javis y ahora con Valeria, es lo importante de no retratar a estos personajes como heroínas, no romantizarlo todo, porque cuando las ves con sus defectos y las ves humanas y las ves haciendo cosas brillantes y cosas que no puedas estar de acuerdo, ahí es donde conectas con el personaje y ahí es donde te enamoras de ellas y de sus historias. Y yo creo que eso es un gran acierto en estos proyectos. Claro, es la autenticidad, todos tenemos luces y sombras. Sí, y ver a los seres humanos como tal. Vestida de Azul viajó al Festival de Cine de San Sebastián. Sí, y allí fue presentada como en una gala, fue en las seis protagonistas con Jiménez Rico, tuvo mucha recepción en la prensa, fue una especie de acontecimiento. Es decir, la película no solo es un acontecimiento en sí, sino que su estreno se vivió como lo que era. La aparición por primera vez en una pantalla, y además en qué pantalla, ¿no? En el Festival de San Sebastián, de un tema nuevo. Luego se estrenó en salas, es decir, que tuvo una exhibición normalizada. No fue en un circuito restringido de arte y ensayos o de cine de reestreno de barrio, sino que fue una película normal, fue una película con una circulación normal, y eso también es un triunfo. ¿Pero tú qué te sientes realmente? ¿Travesti o mujer? Mujer. ¿Mujer como cualquier otra? Sí, por supuesto. Pero eres una mujer un poco especial o singular, ¿no? Bueno, como solemos decir nosotras, mujer con sorpresa. Tú citabas a Teo Escamilla, que también está en la producción, junto a Jaime de Armiñán, que era un tipo arriesgado. Es verdad que Jaime de Armiñán siempre se metía con temas que estaban candentes, ¿no? Sí, en esta ocasión realmente creo que surgió más de Teo que de Jaime de Armiñán. Esta productora que tenían entre Teo y Jaime de Armiñán era para lanzar las películas de Jaime de Armiñán, profesamente, ¿no? Se llamaba Serva Films. Y dice Jiménez Rico que cuando empezó a tener esta idea le salieron muchos novios, ¿no? Mucha gente quería producirlo porque era el momento en que empezaba a despertarse el interés por esta temática. Entonces la apostó por Teo y Teo le dijo, yo no se la des a nadie más, yo me quedo con esta película, y ejerció de productor. Lo vamos a dejar aquí y antes quiero preguntaros por proyectos. Bueno, ya llevas tiempo aquí en España, nuevos proyectos. Bueno, ahora para fin de año estaré estrenando Sagrada Familia con Joan Imri, Alba Flores, Alex García y Macarena Gómez. Bueno, y un gran elenco, y eso es lo que me tiene aquí. Y yo creo que también hay ahí una posibilidad de hacer una comedia con Carmen Maura, que estoy muy emocionado. ¿Que ya has trabajado con ella? Ya he trabajado con ella, estamos muy contentos de volvernos a reencontrar, y yo creo que me quedaré un par de añitos más si siguen así las cosas por acá. ¿Valeria? Pues yo me encuentro dirigiendo un documental sobre una actriz española que todavía no podemos decir porque entonces no cruzo la puerta y me cortan el cuello, pero bueno, una actriz de aquellas que fue una estrella. Y luego guionizando Vestida de Azul, llamado Vestidas de Azul, ¿no? Como el ensayo del 2019, que se convertirá en serie. Fenomenal. ¿Algo que nos quieras compartir de Cineteca? Bueno, en Cineteca en el mes de julio vamos a celebrar el orgullo también con un ciclo muy divertido de musical queer al que todos podemos ir, bailar, gritar, cantar y ser felices. Maravilla, ahí estaremos, amigo. Muchas gracias por venir. Un placer. Gracias de verdad. Espero que lo hayáis gozado. Yo he gozado mucho. Vestida de Azul llega hasta nuestros días como un testimonio imprescindible para entender cómo se vivía la transexualidad en los tiempos de la transición. Película que habla de los problemas de una minoría silenciada y de cómo ésta logró abrirse camino a través de los medios de comunicación.